Bienvenidos a una semana más en nuestro lugar favorito, donde creamos todo para ti y tus amigos. Estamos muy felices de que nos veas y nos estés visitando. Y por supuesto que estamos listos para compartir con ustedes un mensaje que seguro nos encantará. Seguro también quieres escuchar todas las cosas súper padres y geniales que Dios puede hacer. Comenzaré por decirte que Dios te dio una historia. Sí, a ti y a mí nos dio una historia diferente. ¿Y por qué diferente? Bueno, porque a ti te han pasado cosas distintas a las que a mí me han pasado. A todos nos ha dado una historia diferente. Dios ha hecho cosas por nosotros tan maravillosas que a eso le llamamos testimonio. Algo real en tu vida y en mi vida que nos ha hecho conocer mejor a Dios. Pues tú mismo has visto lo que Dios puede hacer en tu vida. Y sabes, lo interesante de esta semana es que tu testimonio, o sea, tu historia, puede hacer que las demás personas crean en el poder de Dios. ¡Wow! Por eso el punto principal de este día es: las personas necesitan conocer de Jesús. Les contaré mi historia para que lo acepten y lo sigan. Las buenas noticias pueden llegar a las personas por medio de tu historia. Por eso, en esta ocasión les contaré una historia real y verdadera. Se trata de mi historia. Cuando yo era pequeña, mi familia tuvo un problema, así que mis padres decidieron separarse. Yo era tan pequeña que no entendía lo que pasaba. En algunos momentos yo me sentía triste. En otras ocasiones me sentía enojada. Y a veces pues me sentía bien, trataba de ser feliz. Pero en una ocasión, cuando yo asistí a la iglesia, escuché de una historia que se me hizo bien interesante. Así que al llegar a mi casa empecé a leer la Biblia y le pedí a Dios que me ayudara a entender lo que estaba pasando con mis papás, que yo no quería sentirme enojado con ninguno de ellos. Así que yo me di cuenta que yo no tenía la culpa, que es normal que a veces me pueda sentir triste, pero sobre todo entendí algo muy importante. Y fue que, aunque mis papás están separados, Dios nunca me abandonaría. Que Él siempre estaría en control de todas las cosas, aun las que yo no podía resolver. Entendí que Dios me ayudaría a ser feliz incluso cuando mis papás no estuvieran juntos. Entendí que cada día es un buen día para hablar con Dios. Y la verdad no te voy a mentir, hay días que sí me siento muy triste, pero recuerdo el gran amor de Dios y simplemente eso me ayuda a sentirme agradecida. Y sí, yo crecí con mis padres separados. Quizás tú conoces a alguien que esté pasando lo mismo o algún otro problema, pero sabes que Dios tiene un propósito y este día vamos a entender cuál es. Vamos a ver qué dice la Biblia. Nuevamente estaremos hablando de un hombre que quizás hayas conocido. Imaginemos que él es Pablo. Dios escogió a Pablo para que fuera el primero en difundir las grandes noticias acerca de Jesús en todo el mundo. Compartió el amor de Dios en todos los lugares en los que estaba y con todas las personas que se topara. Pero no todos estaban felices de que Pablo les contara a la gente acerca de Dios. Los fariseos eran líderes religiosos que se sintieron con envidia de lo que Pablo estaba haciendo, pues la gente estaba escuchando a Pablo y creyendo en Jesús. Así que decidieron arrestar a Pablo. Sí, lo metieron a la cárcel. Pero, ¿qué creen que pasó? Dios usó a Pablo dentro de la cárcel. Él pudo contar su testimonio a algunas personas importantes que se encontraban en el juzgado. Pablo pudo contar la historia real de lo que Dios hizo por él personalmente. Y eso es tan genial. Él dijo algo así: gobernantes, mi nombre es Pablo. Esta es la historia que Dios hizo en mí. Cuando estaba pequeño, fui creado con costumbres diferentes y formas distintas de adorar a otros dioses. Así que yo no creía en Jesús, no quería que las personas escucharan de este Dios. Hice todo lo posible para evitar que hablaran de Jesús. Pero en una ocasión, mientras maltrataban a las personas que creían en Jesús, Dios me mostró que Jesús era Dios. Y entonces Jesús me dijo que usaría mi vida para contarle al mundo acerca de cómo Jesús transformó mi manera de pensar, mi pasado, y pues claro, me advirtió sobre todo lo que tendría que sufrir, sacrificar, pero Dios me ha protegido para que continúe hablando de las buenas noticias acerca de Jesús. Al terminar de hablar,
Todos los gobernantes pensaron lo que Pablo les dijo y decidieron no matarlo, sino que lo enviaron a Roma para que él contara su testimonio. Y así Pablo continuó hablando de su historia, de lo que Jesús había hecho en su vida. A pesar de los problemas, él nunca se quedó callado. Él habló de lo que Jesús hizo en su vida, de cómo ser un perseguidor de cristianos, ahora era un fiel seguidor de Jesús que lo amaba tanto. Pablo fue muy valiente y su historia fue escuchada por muchas personas en todo el mundo. Sí, Dios hizo algo maravilloso con Pablo que cambió totalmente su vida, su forma de pensar y fue un gran milagro. Y tal vez ahora mismo estás pensando, pero ¿qué ha hecho Dios en mi vida que pueda compartir? ¿Qué podría yo decir de mi historia que haga que las demás personas crean en Jesús? Les diré algo. Dios todos los días nos da de su amor, por eso es que no nos falta nada. Nos da alimento, nos da las fuerzas para trabajar, nos protege de todo peligro, nos ayuda a cumplir con nuestras actividades. Algo que la verdad parece sencillo, pero no podríamos hacerlo sin Dios. Así que eso puedes compartir con los demás. El milagro de conocer que Jesús murió y te perdonó tus pecados, que ahora Él es libre para amar a Dios. Y seguramente cuando tú quieras contar tu historia, habrá personas que te critiquen, que se burlen de ti, que no entiendan lo que estás diciendo. Pero sabes, eso no debe hacer que nos avergoncemos o que nos quedemos callados. Por eso en la Biblia dice, Romanos 1:16, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos. No es justo que te quedes callado por no querer que tus amigos te rechacen, te juzguen o se alejen, porque sabes que Jesús hizo algo mucho más grande que lo que tus amigos puedan entender. Así que no te calles, no escondas a Dios en tu mochila, sino platícales a los demás porque eres un seguidor de Jesús, porque vienes a la iglesia y que Dios es tan bueno que te da mucho, sobre todo el perdón de tus pecados. Tu historia puede ayudar para que más personas conozcan de Jesús y quieran tenerlo como su mejor amigo, y también tu historia puede hacer que las personas se den cuenta de lo bueno que ha sido Dios en la vida de ellos y lo agradecido que deben de hacer. Así que por muchas razones debemos de contar nuestra historia real y personal que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo quise contarte mi historia porque sé que nuestra historia siempre tiene un propósito, que es el dar de conocer a las demás personas sobre el amor de Dios. Así como Pablo, que compartía el hombre que fue antes y el que ahora era por aceptar a Jesús como su amigo. Recuerda que nuestra historia siempre es especial y única porque Dios tiene un propósito para que las personas conozcan de Jesús. Así que espero que el escuchar esto motive a ver cosas que te pasan de una manera distinta y siempre reconozcamos que Jesús es nuestro amigo por siempre. Nos vemos muy pronto. Dios les bendiga.